Buenas, Muy, buenas. ¿Cómo estamos? muy bien, muy buenas tardes de este día patrio, ¿no? Este día en que festejamos un aniversario más, donde Argentina decidió ser un país libre, en aquel momento las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y bienvenidos a este ciclo de ¿Sabías qué? Seguimos hablando de curiosidades, Ajá. de cosas que podemos obtener de la palabra de Dios y aplicarlas a la vida, ¿no? Exacto, veníamos y hoy queremos cerrar una primera parte de este ciclo con este tema que habíamos comenzado. Primero hablando del temor de Dios, qué significaba, qué implicaba, ¿no? Eh, Cómo esto de que obedecer a Dios nos hace bien y que nuestras acciones tienen consecuencias y debemos considerarlas. Y también la vez pasada habíamos estado hablando de algo muy interesante que respondía a esta pregunta, ¿no? Yo hice todo bien, o creo haber hecho todo bien, o me esforcé por hacer las cosas lo mejor posible, pero Claro, ¿por qué sufro? ¿Por qué me da mal? ¿por qué me fue mal? ¿Por qué sufro? ¿Por qué tuve quizás alguna desgracia? Y en este sentido tenemos, ¿no?, el caso que habíamos visto de quién. De Job, ¿Mm? de nuestro amigo Job, que a pesar de todo lo que según la Biblia era un hombre justo para la época, era un hombre que estaba haciendo las cosas muy bien y que tenía un corazón para Dios, ¿no? Como Dios permitió que atravesara tantas cosas dolorosas que de nuestro punto de vista son tan malas y diría, ¿por qué si no se lo merece? Pero como habíamos concluido de que todo eso que experimentó, al final Dios no le explica el por qué, pero se le revela de una manera nueva y que mira, el mismo Job termina diciendo como que antes no te conocía, o sea, como que ahora te conozco de una manera que antes no te conocía. Es decir, que por lo menos en esta vida hay muchas cosas que nos van a acontecer y que quizás no vamos a tener respuesta de por qué pasamos estas cosas, pero sí que todo tiene un propósito en Dios y que estos propósitos son los que tenemos que capitalizar, cómo conocer a Dios de una manera nueva, aún la capacidad de poder ayudar a otros que están atravesando situaciones difíciles, ¿no? Es decir, son situaciones que nos cuesta vivirlas, pero luego vemos que Dios mismo puede usarlas para ser de ayuda a otros. Pero nos quedó un tema, ¿no?, con el que queremos cerrar el día de hoy esta saga, ¿no?, o este ciclo. Esta serie Un tema muy candente, que un es tema que creo que a todos nos toca. Que no es que a algunos les llegue y a algunos no, creo que a todos nos debería llegar, ¿no? Es el tema ¿de qué es? de qué es. ¿Qué pasa si yo estoy cosechando determinadas consecuencias de actos que hice, de acciones equivocadas, y estoy teniendo una cosecha no muy buena en mi vida? Y la pregunta es, bueno, ¿es necesario que sufra por aquellas acciones malas? ¿Hay alguna especie de perdón divino? ¿Hay una especie de restauración? ¿Hay algo que Dios pueda hacer al respecto? ¿No? Esa va a ser es un tema interesante, ¿no? Todas las que me mandé, ahora las tengo que pagar todas. Tengo que pagar por todas las que me mandé. Claro. Y ahí, bueno, obviamente quizás cuanto más años tenga uno, ¿no? Así que si vos, que me estás escuchando, nos estás viendo en este momento, según la edad podrás decir, la vida que tuve, ¿no? Y espero que no digas, como dice la canción My Way, ¿no? Que en un sentido, es una bandera de autosatisfacción de vivir la vida como uno quiso, ¿no? Y decir, bueno, yo la viví a mi manera, punto. O sea, Porque si hay algo bueno y una capacidad que Dios nos da a los seres humanos, es de poder recapacitar, repensar, tomar otros senderos, cambiar aún, ¿no? arrepentirnos. ¿No? Cambiar aún la manera de pensar. Es muy triste que uno diga que termina sus días como los comenzó y sin haber evolucionado, sin haber mejorado.
sin haber transformado su pensamiento conforme a lo que Dios nos va, ¿no es cierto?, enseñando. Pero claro, nuevamente, entonces la pregunta está para vos, ¿no?, que me estás mirando y vos decís, bueno, quizás ahora estoy pasando algunas situaciones que son consecuencia de algunas macanas que me mandé. Dios tiene una palabra para mí. Y entonces acá, no sé qué te parece a vos, Esteban, ¿no? Está usando el micrófono, Sí, mate. Sí, ¿cómo era esta frase que estamos diciendo hace un ratito? Dice, tú no puedes cambiar tu pasado, pero puedes transformar tu presente y determinar tu futuro. Tremendo, ¿no? Es decir, lo que uno ya hizo, ya está, ¿no? Pero hay un presente en el cual uno debe decidir seguir igual y lo más importante, hay un futuro que puede ser transformado. Todos podemos tener pasados tristes, quizás por dolorosos, ¿no?, por situaciones vividas, llenos de errores, por malas acciones, pero hoy puede ser un día donde tu vida y mi vida pueden ser transformadas. ¿Para qué? Para cambiar nuestro destino. El pasado no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar nuestro destino. Hacia dónde nos dirigimos. Y eso cambia por un cambio de dirección, ¿no? Si estoy caminando para un lado, porque, o sea, donde estoy hoy es un producto de las decisiones de mi pasado. Pero mi pasado no necesariamente determina mi futuro, y menos para nosotros los cristianos, ¿no? Que ahora vamos a ver cómo nuestro pasado no condiciona nuestro futuro, la parte más importante del futuro, ¿no? Exacto. Si hay un pasaje en la Biblia que es clave para entender esto, es lo que dice el apóstol San Pablo, ¿no?, en 2 Corintios 5:17, y que vos, si hoy tomás una decisión, ¿no?, de decirle sí al Señor, sí a Jesucristo, podés apropiártelo. Dice Pablo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Así Es decir, todas las cosas pasaron, o sea, las cosas del pasado quedaron en el pasado y todo es hecho nuevo, ¿no? Hay nuevas oportunidades, todo, o sea, las cosas son hechas nuevas, o sea, todo lo pasado no necesariamente condiciona lo que va a venir en el futuro y somos una nueva criatura, o sea, pero sabes que saqué un préstamo y no lo puedo pagar. Y yo creo que soy nueva criatura. Hasta ahí no llega el evangelio. Pero bueno, pero yo sé que soy una nueva criatura. Claro. Pero realmente tomé una mala decisión, o quizás gasté el dinero en algo que no debía gastarlo. Bueno, si tenés una deuda, o quizás sí lo gasté en algo necesario, pero... Si tenés una deuda, le puedes decir a que le debías, no, mira, soy alguien diferente. El que te debía se murió, le decís así. No, pero no sé si funciona así. Es decir, nuevamente, tenemos consecuencias de nuestro pasado, pero pareciera que hay consecuencias que pese a la fe que le pongamos, ¿no?, o sea, al cambio de vida que tengamos, al cambio de vida que tengamos o a nuevas decisiones que tomemos, pareciera que tenemos que afrontar, ¿no? Y esto es lo que a veces mucho nos cuesta, ¿no? Y a veces muchos cuestionan, bueno, está bien, yo comencé a creer en Dios, comencé a asistir a la iglesia, pero hay situaciones que sigo sufriendo del pasado y cómo hago. Pero qué interesante que hay una promesa de Dios, ¿no es cierto? No sé si vos te acordás que hay una promesa que Dios nos da para los que estamos en Él, ¿no? Y que aún pasamos cosas difíciles, pero vos te acordás que nos dice el Señor. Hay muchas cosas que nos dice el Señor. ¿Cuál es la? Romanos 8:28, ¿qué nos dice? Dios obra todas las cosas para el bien de aquellos que fueron llamados que los aman para su propósito. Exacto, ¿no? O sea, a los que aman a Dios, todo ayuda bien. ¿Qué es todo? Todo. Todo. En el griego creo que esa palabra que se usa para todo significa todo también. O sea, todo, sí. Ahí no hay problema de traducción. No hay que interpretar mucho.
las situaciones más críticas de la vida, y aunque quizás vos no lo puedas entender hoy que la estás sufriendo, pero en algún punto, y no estamos diciendo que se justifique eso que estás pasando. Claro, porque nuestros errores también, o sea, si yo me equivoqué, tuve un error, Dios lo puede usar eso para bien. Y exacto, porque cuánta gente que ha cometido errores, por ejemplo, que ha delinquido, ¿no? Y de repente ha tomado la decisión de cambiar su estilo de vida. Y esa gente luego se ha dedicado a que esos errores del pasado, aún atrocidades que quizás realizó en el pasado, sirven como para enseñar, ¿no? A aquellos que están en la cuerda floja, decidiendo si van a hacer esto o aquello, o aquella cuestión ilegal, ¿no? O aquel crimen, y cómo esta gente les puede de repente traer luz y decir, mira, yo estuve por ese sendero, claro, y las cosas no son como te las pintan. Claro. No es que no hay otra salida, sí, hay otra salida. No tenés que tomar esa decisión. Y en este sentido, lo malo de uno le sirve a otro. Claro, eso está bueno, porque muchas veces te dicen, no, pero vos no pasaste lo que yo pasé, ¿viste? Entonces tenés mucha gente que dice, no, pero vos no estuviste donde estoy hoy, o vos no pecaste tanto como yo pequé, o vos no te equivocaste tanto como yo me equivoqué, pero cuando tenemos mucha gente que se equivocaron tan malo, con tantos errores, y así Dios los transformó, restauró y Dios los está usando, esos testimonios son un ejemplo para la gente que diga, o sea, no puedes irte tan lejos que Dios no puede rescatarte, salvarte y cambiar tu vida, ¿no? Es así, vos fíjate que hoy en día los ministerios, servicios, ¿no? Dentro de las cárceles que las iglesias están desarrollando, están en un auge y en un furor tremendo, ¿no? Porque hay a veces pabellones enteros, ¿no? De gente que en un momento quizás hizo las cosas mal, sigue sufriendo las consecuencias de eso. ¿Por qué? Porque siguen en la cárcel, pero han transformado su vida y ya viven quizás ese encierro con una actitud diferente, pero lo más importante, tienen un destino distinto, claro, del cual partieron. Claro, pero claro, porque ahí está la pregunta de, está bien, Dios me transformó todo, ¿y qué pasa si el resto de mis días los termino en la cárcel y termino muriendo en la cárcel? Al final, no es que lo que hice, Dios me liberó y me cambió, ¿por qué tuve que seguir toda la vida en la cárcel? Al final, ¿cuál fue el beneficio, no? Como que a veces uno diría, ¿y qué pasa si sigo en la misma situación? En cierta forma, viviendo las consecuencias, ¿no? De mis actos pasados, pero creo que ahí está lo más hermoso, de que la consecuencia más grave por ahí del pecado es la muerte, ¿no? Y creo que esa es la consecuencia más grande de que al entregarle nuestras vidas a Dios nos salvamos, porque sabemos que la muerte para nosotros es simplemente una puerta hacia una vida mejor. Entonces, pensar que la peor consecuencia de nuestros errores es de la que los cristianos nos salvamos. No nos salvamos nosotros, nos salva Dios, ¿no? Pero de la que no terminamos teniendo que pagar, ¿no? Sí, en este sentido, muchas veces este planteo de la eternidad, ¿no? O del mundo espiritual, nos tiene un poco... Parece lejano a veces, ¿o no? Claro, lo vemos lejano, bueno, nos plantea interrogantes, aún a nosotros que estamos en un sentido viviendo en esta vida, pensar en lo tremendo que es contar a Dios de nuestro lado, lo tremendo y hermoso que es tener una relación con Dios. Que a veces uno piensa, ¿cómo cambiaría todo por tener, no sé, esta mujer, este hombre, por tener este coche, esta casa, este puesto, esta vida, ¿no? Y uno diría, daría todo por. Cuando uno no hace falta ver mucha televisión, ¿no? Como ve que gente que aparentemente lo tienen todo, a veces terminan sus días sin sentido y aún suicidándose. Y poder entender que en realidad teniéndolo a Dios con nosotros, tener una relación con Dios, ese es el todo de la vida. Y por eso esta gente que aún quizás tenga que seguir sufriendo una condena en la cárcel, ¿no? Pero si lo tiene a Dios, realmente lo tenés todo, ¿no?
es algo que te cambia, te transforma la vida y por supuesto determina un futuro totalmente distinto. Esta canción tan linda, ¿no? Con lo que acabas de decir, que dice, si te tengo a ti lo tengo todo, ¿no? Hablándole a Jesús, no, si te tengo a ti lo tengo todo. Y pensar eso, ¿no? Como que muchas veces que no lo vivimos eso, porque nos quejamos porque nos falta esto, nos falta aquello, pero muchas veces la gente que menos tiene se da cuenta de que lo único que necesita, ¿viste? Es a Dios. O sea, si lo tienes a Dios, tenés todo lo que necesitas, ¿no? Y creo que esa gente que está en esas situaciones muchas veces puede apreciar esa realidad mucho Así mejor, es. ¿no? Ahora, por ahí alguien me está preguntando, ¿no? Nos pregunta, nos ve y nos dice, bueno, está bien, pero usted no sabe lo que yo estoy viviendo, ¿no? No sabe la familia que tengo, la familia que tuve, no sabe cuáles son mis antecedentes, no sabe cuál es mi pasado. Si usted hubiese tenido mis padres, usted seguramente no hablaría de esta manera tan fácil, ¿no? ¿Y qué le podemos decir a aquella gente que viene marcado a veces por un peso negativo de su familia, ¿no? Y como que se siente en un sentido ya en un rumbo diciendo, bueno, estos fueron mis antepasados y me dieron poco margen para cambiar mi destino. ¿Qué les podemos decir a esta gente? ¿Qué le podemos decir? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué ejemplos? ¿Podemos dar ejemplos de gente que estuvo en esa situación, no? Sí, podemos darle, sí. Por ejemplo, yo te voy a decir un caso, fue Leví, ¿no? Nos habla la Biblia, que junto con su hermano en el capítulo 34 de Génesis, ellos realizaron un acto atroz, ¿no? Mataron un montón de gente y a tal punto que su padre, siendo un hombre temeroso de Dios y repudiando esta actitud, aún en su vejez terminó maldiciendo a estos dos hijos. Entre paréntesis te digo, obviamente el Señor Jesús nos aclara que como hijos de Dios nunca debemos maldecir a nadie, ¿no? Sino que siempre debemos bendecir, ¿no? Pero en este caso su padre maldijo a sus hijos y les dio una sentencia muy negativa, que fue un peso muy fuerte sobre esa familia. Quizás fue la tuya, quizás vos sentís que tu padre marcó tu vida de una manera negativa, que te enseñó cosas que no son buenas y quizás no sabes hacer otras cosas. Sin embargo, dice que esta familia que estuvo marcada con un padre en forma tan negativa, llegó a un punto de la historia que decidió transformar su presente y determinar un futuro distinto. Y esto nos cuenta en el libro de Éxodo, cómo los descendientes de este Leví se pusieron al lado de Moisés con fidelidad y servicio al Señor y fueron beneficiados, privilegiados por esta decisión de servir al Señor hasta las últimas consecuencias. Fueron privilegiados en ser parte de todo lo que tenía que ver con el trato de todos los elementos santos, la liturgia, los sacrificios, etc. Es decir, vos podés tener un pasado terrible, pero si hoy vos te plantás en Dios, le crees a Dios, toda maldición del pasado, toda herencia generacional, se corta, podés transformar tu presente y determinar un nuevo destino para tu vida. Y creo que también un ejemplo que está bueno es el ejemplo de la vida de Pablo. Pablo mismo. El mismísimo Pablo, ¿no? El que escribió tantas de las cartas del Nuevo Testamento. Porque ¿no? Pablo, que siempre fue una buena persona, siempre amó a Dios, ¿o qué hacía Pablo? Según él, en su tiempo, él entendía que estaba siguiendo a Dios, que él era fariseo, ¿no? Era parte de... Entonces tenía todas él seguía las costumbres, seguía todas las tradiciones, seguía la ley. Él la tenía clara. A su manera, él como que entendía que estaba siguiendo a Dios, pero debido a esto, él empezó a perseguir, cuando
Jesús se ascendió y empezó a expandir la iglesia de Cristo, él empezó a perseguir a los cristianos, a todos los que proclamaban el nombre de Jesús, pensando de que se estaban apartando de lo que Dios mandaba en la Torá, en la ley, en lo que él creía. Y cómo es que él pensaba que estaba haciendo las cosas bien, pero desde la perspectiva que hoy lo vemos y él mismo más tarde puede ver, se da cuenta de que estaba haciendo una atrocidad. Pues era cristiano, mandar a que lo... Un paréntesis para aclarar, ¿no? Ciertamente la historia de la iglesia tiene muchísimos casos que en nombre de la fe, de la sana doctrina y aún en nombre de Dios y de Cristo ha cometido atrocidades que jamás podemos justificar, ¿no? Como, por ejemplo, lo que fueron las cruzadas en su momento, ¿no? Y Pablo era como un cruzado, ¿no? Porque él tenía la obsesión de que los cristianos tenían que ser exterminados porque en un sentido eran como una maldición para los propósitos de Dios. ¿Pero qué le pasó a Pablo? Y a Pablito se lo a Jesús, ¿no? En una visión, en un momento como de éxtasis, se le presenta, ¿no? En el medio del camino a Damasco, ¿es? Exacto, sí. Y tiene un encuentro con Jesús, tiene un encuentro donde Jesús le dice, al que estás persiguiendo es a mí, ¿no? Y hay muchas cosas que seguramente no están escritas, pero que en ese momento a Pablo se le salió el velo, se le corrió el velo en darse cuenta de qué estoy haciendo, ¿no? Qué tremendo que, cómo habrá sido de duro Pablo, de tosudo, de empedernido en sus decisiones, que el mismo Jesús tuvo que revelarse, ¿no? Es decir, no a través de una palabrita diciendo, ¿por qué no meditas lo que estás haciendo, esto de perseguir a los cristianos? ¿Te parece que que está bien? ¿Por qué no lo pensás un poquito? Sino que te lo dejó ciego. Que tuvo que Jesús mismo presentarse y decirle cara a cara, ¿por qué me persigues? ¿No? Claro, y hasta creo que Pablo de otra manera lo hubiese entendido, ¿no? Era más o menos. Y lo dejó ciego, ¿no? Y bueno, estuvo en unos días en ¿qué ciudad estuvo hasta que... Fue a Damasco. Damasco, y ahí después vino que claro, ¿cómo se llamaba? Ananías, que Dios se le presenta en una visión diciéndole que tenía que ir a hablarle a Pablo, ¿no? A verlo a Pablo, que le tenía que ir no sé si a darle el evangelio o a sanarlo, claro, abrir los ojos. Y este le dice, pero ¿cómo me vas a mandar con este que está persiguiendo a los cristianos? Yo ni loco voy. Claro, y esa es mucha la postura que muchos tenemos, ¿no? Con esa gente, o imagínate la gente que va a ministrar a la gente en la casa y dice, mirá con todo lo que hice andá que le voy a ir a predicar yo, que le pague, viste, en la cárcel lo que hizo, ¿no? Y esa es la postura que mucha gente tiene, ¿no? Pero cómo Dios lo confronta y él termina yendo y bueno, de ahí podemos ver cómo la vida de Pablo fue transformada para siempre, ¿no? Es un caso muy interesante porque es un hombre que él mismo reconoce y se reconoce como perseguidor de la iglesia, aún se reconoce no ser digno de que Dios lo haya llamado, pero qué interesante que frente al llamado de Dios, él le dijo sí, ¿no? Y quizás Dios te está llamando, Dios te está hablando de alguna manera, no seas duro al llamado divino, ¿eh? No digas, no, pero bueno, yo siempre fui así y yo no voy a cambiar. Algunos dicen, yo no voy a cambiar de religión. No es cuestión de religión, es cuestión de relación. ¿Cuál es tu relación con Dios? Bueno. Y Pablo tenía muy en claro su religión, pero cuando descubrió a Jesús, descubrió al verdadero Dios, descubrió una relación. Y él, pese a tener un pasado que no pudo cambiar, y que quedó marcado en la historia, aún en su conciencia y aún en la conciencia de aquellos que luego fueron sus amigos. Sin embargo, él a partir de ahí fue transformado y determinó un futuro distinto, a tal punto que a través de Pablo Dios permitió que la iglesia llegara hasta límites insospechados, ¿no? Y sabes que lo que más me impacta esto, y hay un libro que hace poco estábamos leyendo con mi papá, habla de humildades de un autor que se llama Andrew Murray, y algo que decía, hablaba de cómo, y que puedes ver vos en la vida de Pablo constantemente, como en las cartas él se menciona como el que no merece lo que está experimentando, que no es digno, ¿no? Que es el menor de los apóstoles por el haber hecho lo que hizo, como que él no se olvida de dónde Dios lo sacó. Pero no,
limitándose a decir, bueno, porque lo que hice ya no puedo hacer el futuro, sino sabiendo que mirá de lo que Dios me sacó, mirá lo que hice, mirá lo que experimenté, mirá las macanas que me mandé, mirá cómo Dios me usa a pesar de todo eso, ¿no? Y creo que es el ejemplo más lindo de ver cómo tu pasado, como decíamos, es pasado, no te condiciona, sino que hoy Dios te da la oportunidad de tomar una decisión en la que no porque te lo merezcas, no porque seas demasiado bueno, no porque no te vas a equivocar en el futuro, sino que porque Jesús murió en la cruz por vos, Jesús sí tuvo una vida perfecta, Jesús sí se merecía lo perfecto, Él hizo un intercambio divino para que nosotros podamos merecer todo lo que le merecía a Jesús hoy está a nuestra disposición por gracia, ¿no? Y creo que la vida de Pablo es un ejemplo hermoso de esa gracia de Dios orando a través de una persona, ¿no? Es realmente algo tremendo, ¿no? Es algo tremendo. Y respondiendo a esta pregunta, ¿no? Obviamente si eres joven, adolescente, o si tienes que tomar decisiones, aunque seas adulto o mayor, es bueno tener en cuenta que nuestras acciones tienen consecuencias y por eso debemos actuar sabiamente, relacionándonos con Dios, buscando el consejo de Dios, siguiendo lo que Dios espera de nosotros, porque nos va a hacer bien a nosotros mismos y a nuestro entorno. Pero aún para aquellos que se sienten frustrados, porque se ven con quizás el anhelo de empezar una nueva vida, de dejar atrás el pasado, de no cargar más con esa mochila de consecuencias negativas de lo que han hecho. Qué bueno es saber que en Cristo nos dice la palabra que hay una nueva vida, que te da un nuevo poder para sobrellevar aún los errores del pasado, pero que transforma tu presente y te determina un futuro de gloria, un futuro distinto, ¿no? Y quizás alguno, para esto no hay límite de edad, pero quizás alguno está pensando, pero bueno, yo a mi edad, ¿no? Ya más que de vuelta, ya estoy llegando al fin. Y me mandé tantas macanas. ¿Habrá para mí esperanza? Y hay una narración de la escritura que es muy interesante. ¿Vos te acordás, Esteban, cuál es? De un personaje de... Un personaje que nos narra el Evangelio, que estuvo ahí cerca de la crucifixión de Jesús. Ah, sí, uff. Es decir, estaba... A ver, contá vos, a ver. No, ya estaba en las últimas, estaba 20 minutos más y ya, viste, era como que estaba el abismo, me caigo para allá, me caigo para el otro lado, ¿no? Y en los últimos momentos de su vida, después de haber vivido una vida solamente merecedora de esa cruz, ¿no? Llena de errores, pecados y maldad, cómo era el ladrón este que estaba crucificado junto a Jesús, ¿no? Exacto, ¿no? Es decir, no necesitaba que lo perdonaran en un juicio, ya tenía la condena firme, no solo que tenía la condena firme, ya estaba siendo ejecutado, es decir, la vida y la muerte era cuestión de minutos, a lo sumo horas. La muerte por crucifixión es una muerte bastante dolorosa que se genera por asfixia, es muy cruel. Y este hombre estaba siendo crucificado junto a Jesús y él, lo interesante es que él reconoce y dice, bueno, vos Jesús realmente no hiciste nada malo, estás acá por otras cuestiones, pero yo estoy porque lo merezco. Pero son esas cosas que suceden, esos momentos de lucidez que Dios nos da por medio de su Espíritu. ¿Y qué es lo que le dice este muchacho, este criminal? ¿Qué le dice a Jesús? Cuando, recuérdame cuando estés, ¿no? Dice, recuerda, como que no. Primero le dice al otro ladrón, ¿no? Que está del otro lado, dice, este no está acá, o sea, nosotros merecemos estar acá, pero este no merece. Y ahí el ladrón le dice, recuérdame cuando estés en tu gloria, ¿no? Es decir, le pide a Jesús, pese a haber cometido una vida de maldad,
y afirmando que fue así, le pide piedad, misericordia, gracia a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, estés en el paraíso. Y qué tremendo, ¿qué le dice el Señor? Verdaderamente hoy mismo estarás conmigo, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Es decir, la gracia, ¿no? La gracia. Que Dios te pueda revelar en esta hora que aunque estés en tus últimos minutos, ¿no? El pasado no lo podés cambiar, ya está, pero podés transformar tu presente y determinar un futuro de gloria. Bueno. Dios tiene algo bueno para tu vida. Por eso el apóstol Pablo, cuando hace referencia al poder que tiene el pecado, la maldad, ¿no? Sobre el hombre, sobre la mujer, sobre la humanidad, y al poder destructivo que tiene el pecado, que nos lleva a la muerte, no solamente física, que sería lo de menos, la muerte eterna. Pablo dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Es decir, el favor, el amor, la misericordia de Dios tiene más poder, porque nuevamente es ese poder que puede transformar tu presente y determinar tu futuro. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno, la verdad. Creo que nos llevamos bastante, ¿no? De esta serie completa, pero me parece que es algo tan fuerte, ¿no? Saber cómo todos nos encontramos en esta situación, ¿no? Al fin y al cabo, al final de cuentas, todos, ninguno es justo, ninguno hemos sido impecables, ninguno hemos estado sin mancha alguna, sino que todos necesitamos de esa gracia de Dios, necesitamos y tenemos que estar agradecidos día a día por ese intercambio divino que hizo Jesús en la cruz, que nos permite hoy no solo vivir una vida libre, una vida en compañía y relación con Dios, con el Espíritu Santo, viviendo en el centro de su voluntad, sino que nos asegura, ¿no? Eso es lo más hermoso, que ese intercambio y vivir bajo el amor de Dios nos asegura esa vida eterna, ¿no? Que a diferencia de tantas religiones, de tantas, o mismo doctrinas que se han generado, ¿no? Que sobre esto de uno tiene que ganarse, uno tiene que trabajar, uno tiene que, por cuánta gente ganes, o por cuán devoto seas, o por tantas cosas que termina siendo tu esfuerzo para lograr la salvación. Nosotros sabemos que no hay esfuerzo alguno más que el arrepentirnos, el dejar nuestras vidas, nuestro pasado y abrazar el futuro que Dios tiene para nosotros. Y eso nos asegura el mejor destino de todos, que es una vida eterna con nuestro Padre, ¿no? Muy bien, Esteban. La verdad que una alegría poder haber compartido este momento. Y este primer ciclo de ¿Sabías qué? ¿No? Que no se termina. Vamos a seguir el próximo jueves, pero vamos a abrir otro ciclo temático, ¿no? Hoy cerramos este ciclo del temor de Dios, lo que significa, lo que nos lleva a esto de que obedecer a Dios nos trae bendición, de que pese a la obediencia podemos también tener situaciones difíciles y de sufrimiento, pero como sobre todas las cosas hay un Dios cuya gracia sobreabunda en favor del hombre y de la mujer, y que más allá de haber hecho las cosas mal, si tú tomas la decisión hoy, puedes transformar tu presente y determinar tu futuro. Por eso te esperamos el próximo jueves con una nueva temática sorpresa. Va a estar muy buena, esto se va poniendo mejor cada vez. Vamos a poner muy bueno. Y bueno, que Dios te bendiga, Dios te guarde, disfruta de este día, de este fin de semana largo. Y bueno, estamos con vos. Claro.